El ocaso del Estado corrupto. Contar con un nuevo gobierno que no es corrupto por vez primera en 70 años no quiere decir que el Estado también ha dejado totalmente de serlo. Vivimos ahora un indispensable inicio que lleva a una lucha diaria, la cual habrá de prolongarse probablemente durante algunos años. El problema tiene dos lados: evitar la corrupción en tiempo real y ajustar cuentas con la corrupción sistémica de antes, sus mecanismos, sus leyes, sus mafias, sus vínculos de protección, complicidad y miedo. El Estado corrupto es parte de todo el sistema de poder, por lo que no es una sobreposición a la gobernanza, un defecto. En todos los países existe corrupción, pero no todos tienen Estado corrupto. Este es una forma de hacer participar en la corrupción a las unidades económicas y organizaciones de la sociedad y por tanto impacta las relaciones sociales, las de carácter mercantil, es decir, al capitalismo. No se trata, claro está, de la dominación social ni de la forma de opresión. No es el centro de las relaciones de producción e intercambio del capitalismo como tal, pero de este emerge y atenaza todo. Bajo el Estado corrupto han vivido las presentes generaciones mexicanas. Es un fenómeno histórico en el pleno sentido del término. El primer acto contra la corrupción de la 4T se realizó antes de la protesta del nuevo gobierno. La nueva mayoría anunció en San Lázaro la abolición del método de los moches. No se aceptarían partidas específicas transadas en el presupuesto de egresos de la Federación, aquellas que se aprobaban a cambio de posteriores recompensas, llamadas moches, a los diputados promoventes. Las oposiciones no han podido digerir hasta ahora este cambio. El segundo acto fue aprobar un proyecto de ley largamente congelado de remuneraciones para hacer valer el artículo 127 de la Constitución, a efecto de limitar los sueldos de los jefes al tope de aquel que se le asignare al presidente de la República, luego de lo cual se anunció una disminución de más del 50% a la remuneración del titular del Ejecutivo. Este lío tiene todavía asuntos pendientes con los organismos autónomos que han encontrado cobijo en el Poder Judicial y siguen decidiendo sus propios sueldos a despecho del artículo 75 constitucional. Empezaron a aprobarse otras reformas: la prohibición de las condonaciones fiscales que habían sumado muchos miles de millones de pesos, el cobro de deudas fiscales de grandes contribuyentes, la entrega directa y personal de las subvenciones incluidas en los programas sociales, la ley de austeridad para evitar los gastos innecesarios, los cuales solían llevar el incentivo de cobrar el moche a los proveedores, la persecución de las facturas falsas para efectos fiscales y para justificar ilícitos pagos gubernamentales, la eliminación de las compras atadas a estructuras oligopólicas y de simulación de licitaciones, como las que se llevaban a cabo con las compras consolidadas de medicamentos, el descarte del método de asociación público-privada, la congelación de rondas de asignación de concesiones para la explotación de hidrocarburos, las renegociaciones de leoninos contratos de gasoductos, prisiones y hospitales, entre otros, la vigilancia fiscal del comercio exterior y de la importación de energéticos, la lucha frontal contra el huachicoleo dentro y fuera de Pemex, la persecución de los defraudadores de casos como el de agronitrogenados y otros, las denuncias presentadas por simulaciones defraudatorias, mordidas recibidas para el otorgamiento de contratos y robos directos al erario, la eliminación del outsourcing, la rendición de cuentas y el voto directo en los sindicatos. El primer juicio político en 90 años contra la estafa maestra del gobierno de Enrique Peña, la revelación de la compra de votos en el Congreso y de otras muchas manifestaciones de la corrupción, incluido el apoyo para desvelar en México el escándalo continental de Odebrecht, así como el primer desafuero de un gobernador, aunque es un inicio, es también algo épico frente a la profundidad del Estado corrupto y ante las resistencias políticas manifiestas.
Entre las reformas legales expedidas y las acciones políticas llevadas a cabo destaca la cancelación de centenares de fideicomisos, que eran una manera de esterilizar recursos presupuestales en beneficio de administraciones conformadas como concesiones facciosas. Dentro de este esquema, aunque como agrupación privada, encontramos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. ¿Para qué querría el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una asociación privada que promoviera apoyos, es decir, canalizara recursos públicos en favor de proyectos de entidades de muy diverso tipo? Quizá para una cosa: que un grupo de personas afectas al poder asumiera funciones propias del Estado, bajo la dirección de facto de funcionarios, con el fin de repartir recursos públicos a conveniencia y con suficientes beneficios, pues casi nadie trabaja por amor al arte. Los hechos fueron denunciados por el CONACYT, sencillamente porque hacerlo es obligación de todo funcionario. El asunto está ubicado en la Fiscalía General de la República y en los tribunales de la Federación. El gobierno y el Congreso no son litigantes, al menos en este caso. Ningún derecho ha sido violado, y esperemos que no lo sea en lo sucesivo. Sin embargo, los directores de la UNAM y varios otros funcionarios académicos han elevado su protesta por lo que consideran una inconcebible acusación desproporcionada. Se afirma contra 31 científicos por delitos graves que resultan improcedentes, la cual se enfatiza en una condena a priori, sin garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso. Los conceptos expuestos carecen de importancia, ya que son los mismos que mencionan con frecuencia ciertos despachos de defensores con respecto a cualquier cliente suyo acusado en el orden penal. Decir no cuesta, lo difícil es sostener, fundamentar y sustanciar lo dicho, sobre todo cuando, como en este penoso asunto, las imputaciones no han sido admitidas en ningún juzgado. Lo más preocupante es que directores universitarios consideren que las imputaciones de la Fiscalía crean un clima de desconfianza y linchamiento contra los científicos mexicanos. Frente a esto, los mismos funcionarios universitarios llaman a una adecuada interacción entre la academia y el gobierno, como elemento para poder aspirar a una ciencia más humana y al servicio de la sociedad. Sin embargo, no existe en México la menor desconfianza y mucho menos intentos de linchamiento contra los profesionales de la ciencia y la tecnología. Un asunto penal relacionado con algunas personas en su calidad de servidores públicos o de promotores privados no tiene relación con el contenido del quehacer científico y tecnológico. Por último, causa extrañeza advertir que personal académico afirme que la calidad humana de la ciencia pudiera depender en alguna medida de las relaciones entre la academia y el gobierno. De por sí, eso no podría ser, puesto que el gobierno afortunadamente no hace ciencia, pero además, en México, el contenido de la investigación, considerada esta como una libertad, tiene estatus constitucional autonómico. Artículo 3, sección 7. El Estado corrupto no es un fenómeno que solo abarque a los políticos y a las relaciones de estos con los empresarios. El asunto no es tan sencillo, tampoco es una cultura, como suele afirmarse con propósitos justificatorios. Se trata de un elemento propio de una forma de gobernar basada en un reparto de patrimonio público entre individuos y grupos que, en su conjunto, conforman un sistema de reproducción de vínculos específicos entre el Estado y la sociedad. Es un método para crear intereses comunes con el objeto de reproducir incesantemente una manera específica de gobernar basada en actividades ilícitas e inmorales. El Estado corrupto está en su ocaso, porque fue llevado a extremos de sí mismo justo en el momento de la crisis mundial del neoliberalismo. Contra uno y otro rasgo del capitalismo de nuestros días fue que se reveló una parte decisiva del electorado, luego de muchas décadas de persistente lucha, que abarcó 3 generaciones, en pos de la democracia. El cambio político de 2018 tiene como uno de sus principales motivos la superación de la corrupción como parte del sistema de gobierno. Sería por lo menos pueril suponer
que ese sistema nunca tocó a las instituciones de investigación. Finalmente, como no existe persecución alguna contra científicos u otros académicos, lo pertinente es esperar a que el aparato de justicia resuelva el problema penal que tiene frente a sí. Ius semper loquitur, reza o rezaba el nombre de un auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Frase que quiere decir, el derecho siempre habla, o resuelve en todo proceso. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. En un grupo predilecto del régimen anterior. Entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, el combate a la corrupción ¿va a ser selectivo o va a ser parejo? Vamos a excluir a grupos, a potentados, a las élites, ya sea de la academia, de la ciencia, de la intelectualidad, a las élites económicas, o aplicamos el combate a la corrupción por parejo. Que se investigue y si hay corrupción, que se castigue. ¿Por qué nada más se va a castigar a los pobres, a los que no tienen con qué comprar su inocencia, a los que no tienen agarraderas? Gobierno de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.